Los furries son probablemente el grupo demográfico más incomprendido de nuestra época. Una minoría entre las minorías sujeta al bullying e incluso el acoso y la patologización por parte del sector más conservador y persignado de la sociedad. En pocas palabras, pues son la peor pesadilla de J.K. Rowling. Y todo porque lo que los distingue de otros grupos sociales, de otros fandoms, es su afición por los animales. Por no cualquier tipo de animales, de hecho, sino de animales con rasgos antropomórficos, o sea, animales con formas humanas. Hoy vamos a hablar de los furries, de sus orígenes y de todo ese odio inmersivo que les rodea. Y para eso cuento con la compañía de dos grandes amigos míos, que es la primera vez que interactúan el uno con el otro, y espero que tal vez no sea la última en este medio. Por un lado, a nuestro padrino, el primer invitado al canal, el mismísimo Mike, perrito cinéfilo. Hola, ¿cómo estás? Yo estoy bastante bien, un poco asustado. No asustado, sino más bien curioso por la charla, porque sí, ya llevo, que serán como 6 meses o un poquito menos, no estoy seguro, sumergido, no diría involuntariamente, en la cultura furry, y sí hay cositas que platicar. Yo me quedé pálido porque acabas de doxearme, acabas de decir mi nombre y nunca se había mencionado, entonces... Bueno, tendré que borrarlo en la edición, exactamente, lo voy a censurar para que no me secuestren. Bueno, y por el otro, alguien a quien le debía compartir un podcast juntos desde hace casi un año, que ya se lo venía mencionando, próximo a titularse como psicólogo y uno de los hombres más brillantes y simpáticos que tuve el lujo de conocer en la carrera. Y si tuviera que elegir frases para presentarlo, serían psicoanálisis, Lacan y buen gusto para vestir. Él es Daniel Weiss. ¿Cómo estás? Bienvenido. Ok, gracias, muchas gracias por el halago, un poco por la barba. Es un gusto por primera vez estar aquí en tu show y pues veamos qué sale de esto. Vamos a ver, espero que estén listos para este bucaque de conocimiento. Entonces, primero, creo que a la gente le importa mucho qué opinan tres completos desconocidos sin rostro. Así como mi opinión acerca de los furros. Una primera impresión, algo que sepas. Ok, una primera impresión sería, primero que nada, precisamente la no patologización. No es algo negativo, no es algo enfermo, no es algo dañino, o al menos en la mayoría de los casos, ya veremos después. Y al menos algo que deja el psicoanálisis es precisamente eso, de pensarlo como una perversión, pero utilizando la palabra perversión no con una denotación negativa precisamente, sino como perverso, o sea, otro lado, o sea, digamos algo diferente a lo normal, a lo promedio, a estas relaciones heterosexuales, a estas relaciones incluso homosexuales que son un poco ya más normalizadas hoy en día, pero al menos mi primera impresión sería justamente esa, de que no tiene nada de negativo ni de enfermo, y mucho menos tendríamos por qué llamarlas patologías. Precisamente ese es parte de los objetivos que tenía al hablar de este tema, ¿no? Desmitificarlo de toda esta idea que existe, ¿no? Alrededor, que también acompañaba antes a otros grupos sociales, como tú bien mencionabas, como las personas de la diversidad sexual y como veremos más adelante, las personas transgénero. Pues, para romper el hielo, nada más te voy a decir que me siento como en uno de esos programas de Rocío Sánchez Azuara, donde yo donde yo soy la víctima y invitas al experto y tú eres Rocío, porque sí, como yo voy a hablar de un poco más de la experiencia, pues yo creo que voy a hacer parecer el ¿cómo se dice? El capítulo un poco más sombrío. No. Justo eso es lo que no quiero, eso es lo que queremos evitar, no te preocupes. Creo que si queremos hablar del furry debemos remontarnos a sus orígenes en nuestro continente. Entonces vamos a viajar un poco al pasado
al siglo XII y XVII. En ese periodo histórico, había un pueblo en nuestro continente que mantenía el control del centro y el sur del territorio que actualmente conocemos como México. Eran los mexicas, un pueblo de guerra armado con un poderoso ejército y contaban con un escuadrón de élite que atemorizaba a sus adversarios. Dos de los grupos guerreros de esta élite militar eran nada más y nada menos que los guerreros Águila y los guerreros Jaguar. Aunque separados por su clase social, recordemos que los guerreros Águila eran criados en la nobleza, mientras que los Jaguares pertenecían a la clase baja, la clase de los más iguales. Ambas fuerzas eran especialmente diestras en las artes del combate e inducían el miedo con su sola presencia. Pero como todo guerrero formidable, necesitaba un traje formidable, porque como bien dice el dicho, el poder está en el traje. Entonces, como su nombre lo dice, los guerreros águila portaban un casco, que vamos a poner la ilustración, lo voy a poner cuando esté editando esto, que simulaba la forma de la cabeza de esta ave, y los otros un traje que imitaba los patrones del pelaje del jaguar. Por lo que podemos decir con mucho orgullo que el primer fursuit de la historia es originario de nuestro país. Sin embargo, aunque podemos ver que era un traje basado en un animal, para ellos este fursuit respondía más bien a la necesidad de adquirir poderes, las habilidades del animal que vestían, que vamos a ver que no es tan diferente. O sea, no es tan diferente lo que ellos creían de que poniéndose el traje del jaguar, ellos adquirían las habilidades del jaguar. Es como una especie de canibalismo simbólico. Ya ven que los caníbales, cuando se comen a alguien, esperan adquirir ciertas cualidades de él o tenerlo dentro de sí mismos. Y al principio yo me estaba riendo de estas creencias, pero luego recordé que nosotros también creemos que si usamos cierta prenda de cierta marca, nos va a traspasar su valor como personas. Pero resulta que los mexicas no son los primeros en hacer esto. Si nos vamos más atrás, si nos vamos más atrás, seguimos encontrando una fascinación enorme por los animales, y especialmente por los animales exóticos coloridos por parte de nosotros, de los humanos. Hay restos arqueológicos de que en África, la cuna de la civilización, se rendía culto a la pitón, no a la pitón, que dejemos en claro que nos referimos a la serpiente, hace 60.000 años. Que si ustedes ven las fotos, las voy a estar también poniendo, hay una roca de unos 6 por 2 metros que parece la cabeza de una serpiente enorme. Más adelante nos encontramos con el hombre de león. Es una figura furrísima que si ustedes la ven, data de unos 40.000 años. Está hecha de marfil de mamut y pues como su nombre lo indica, pues además de ser básicamente de una de las primeras piezas de arte figurativo, pues representa un ser con rasgos bípedo, esbelto, es un ser humano antropomórfico, pero tiene una cabeza felina. Entonces, considerando la época de la que data, es casi seguro que se trate de un dios. Pero si de dioses furros se trata, tenemos que ir a la que yo creo, con perdón de los mexicas, que es la cultura más furra de toda la historia conocida. ¿Se imaginan a cuál me refiero? Los egipcios. Bingo, justo, justo. Resulta que para los romanos, como se burlaba Juvenal, o sea, tenemos testimonio de que para los romanos todos los ritos religiosos egipcios eran de risa, o sea, eran incomprensibles e ilógicos, porque les desconcertaba, o sea, ¿por qué esta gente adora a los animales, no? O sea, ¿por qué los animales les rinden culto a cocodrilos, peces o gatos? Por ejemplo, Jepri era un dios escarabajo. Los egipcios observaron que formaban pelotas de estiércol, entonces las pelotas representaban el sol. Veían a las pelotas que formaban como soles y del interior nacían las crías, ¿no? Entonces significaban resurrección. Anubis, que es el más conocido por excelencia, que es el dios que acompaña a los muertos y en su viaje al inframundo, es un chacal. ¿Y por qué es un chacal? Porque era el perro, el can que ellos observaban que merodeaba por los cementerios. Sobek, que es el dios cocodrilo, que para ellos no era un animal malvado. Pero esta afición por los dioses animales proviene más del hecho de que para los egipcios todas aquellas características del comportamiento animal que no podían entender ni explicar, todo aquello que excedía su comprensión y que a su juicio era sobrenatural, eso era lo que le aplicaban a los dioses y hacían una cantidad
enorme de sacrificios y momificaciones de animales, incluso momificaban cocodrilos. Entonces, imagínense cómo se pondrían si vieran que hoy en día agarramos a los cocodrilos para hacer botas gruperas. En estos casos, si bien pueden ser simpáticos, responden más a las cosmogonías de épocas pasadas, a formas casi olvidadas de ver el mundo. Aunque algunas prohíben a nuestros días, como pues son las religiones que prohíben el consumo de algunas carnes. No, ahorita no traigo el dato. ¿Qué religiones prohíben, por ejemplo, el consumo de vaca? No sé si conozcan. Mm, Creo que la hindú, Sí, va, que allá sí. las hamburguesas de McDonald's no tienen carne vacuna. Ujú. Bueno, pues todavía en la actualidad mucha gente considera a los animales divinos o portadores, ¿no? de poderes. Aquí en México, si se nos para se nos para un ave nocturna en la ventana, es muy probable que creamos que es una bruja. Y pues no es coincidencia Sí. que los dos superhéroes más famosos del mundo están basados en animales. Si se dan cuenta, Batman y Spider-Man son los dos superhéroes más famosos de sus respectivas compañías de Marvel y DC, y cada uno está basado en un animal. Obviamente los poderes ya no son mágicos, y Batman no tiene poderes, aparte de ser millonario. Este, sí responden a esta identificación que había de los animales con lo sobrehumano. Y pues hay un montón de ejemplos que podemos citar, ¿no? Como los nahuales, los animales tótem de, ay Dios, de Tierra de Osos, el Minotauro, las fábulas de Sopo y un infinito, etcétera. Pero creo que es más que suficiente para evidenciar que a lo largo de nuestra historia, la evidencia antropológica, pues nos da a entender que tenemos una fascinación nada nueva por lo no humano. Ahora que si queremos rastrear el origen de los furros en la era contemporánea, creo que tendríamos que remitirnos al cine, mi querido Mike, y creo que tú eres el experto en cine. Yo tengo mi hipótesis de qué película es la que más furros ha generado en el mundo occidental contemporáneo. Pero antes de decirla, quiero saber cuál crees que sea tu... O sea, hay un montón, infinidad, pero ¿cuál crees que sea la película que más furros ha generado? Ah, ah, eh, en en el origen de los furros o actualmente. Por ejemplo, no, de los orígenes vamos a hablar más adelante, pero por ejemplo, yo creo que hay una película que es El Rey León. Hay una escena cuando se reencuentran Simba y Nala, que suena Elton John de fondo, y Nala hace una cara, y Mm, yo creo que esa cara hizo sentir cosas a mucha gente que nunca había sentido. bueno, pues el Rey León es buen referente, pero yo me quedaría más con Zootopia, porque desde que salió, yo no la he visto porque no me llama la atención, pero eh, sí conozco muchas personas que por Zootopia se hicieron furries. Incluso no diría tanto que por el cine, sino por los videojuegos. Los videojuegos han creado mucho más furries que el cine, porque gran parte de la comunidad furry es gamer, o sea, ni siquiera consumen cine, y me consta. Pero sí, la mayoría tiene como un origen en la cultura gamer, y y sí, por citar algunos referentes, yo diría que ahí es que casi no conozco de videojuegos, pero Yo pues menos. la, la saga de Sonic es buen referente para el origen de varios furros. La mayoría de muchos de los furros que conozco son fans de Sonic. Incluso llegué a conocer a dos furries, les llaman furries veteranos, de que ya son señores de que están entre los 50 y 60 años, que tienen bueno, se puede rastrear su gusto por el furry en los primeros juegos de Sonic o incluso en las películas más viejitas de Disney. Es que Disney sí tenía muchas películas con animales. Eso, o sea, la gente se espanta de por qué existen furries, pues mira los clásicos de Disney. Ya me metiste un miedo de que hay furries, sexagenarios, de que ya no sé si la persona que me está embolsando mis productos en el Chedraui no va a llegar a su casa a agarrar un plug con colita de zorro.
Sí, hace como 3, 4 meses fui a una reunión furry con mi novio y había dos personas, las únicas dos personas que había que se veían entre los 50 60 años, ya eran señores grandes y sí, traían playeras así de personajes de Disney o cosas por el estilo. Pues sí, pues como vamos a ver, Disney justo es parte de los grandes referentes de la cultura furry en la actualidad. Sin embargo, o sea, hay toda una Wikipedia todo un wiki fandom de la historia furry y me di a la tarea de meterme a esos oscuros mundos para ver qué podía encontrar. ¿Y saben dónde ellos localizan sus primeros hitos, aparte de los que ya mencioné, de la historia, de la prehistoria? En los, pues si hablamos del furry contemporáneo, yo diría que en los años 80. Pues ellos rastrean todavía más atrás, hacen toda una recapitulación de la literatura y el arte del siglo XIX, porque resulta que con la revolución industrial, pues surge lo que llamamos la ficción popular, que ahora que se podía fabricar papel de pulpa, a partir de la pulpa de madera, ¿no? Pues se fabricaban novelas de 10 centavos y que le dieron acceso a a la literatura a mucha gente, ¿no? Que era especialmente la ficción, la ciencia ficción, la fantasía, la ficción de detectives y la literatura infantil, pues fueron las que más, medraron gracias a los materiales baratos y fáciles de obtener. Hay unos ejemplos, ejemplos que ellos ponen, que es la novela de fantasía de Lewis Carroll, que se llama, no sé si ustedes la conozcan, que es Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas. Sí. Los libros infantiles de Beatrix Potter, los cuentos con animales parlantes del libro de la selva, la novela de La isla del Doctor Moreau o la tira cómica Mr. Jack de James Swinnerton, que es la primera aparición de animales antropomórficos en el dibujo animado. O sea, Mr. Jack es un tigre playboy mujeriego. Y todo eso hasta el siglo XX comienzan a publicarse los primeros precedentes de la furry fiction. Y uno de los autores que ellos rescatan es Felix Salten, que para quienes no lo sepan, Felix Salten es el autor de Bambi. Y yo cuando leí esto, no pude evitar reírme de que Felix Salten es como que uno de los papás de la cultura furry del siglo XX, considerando que mucha gente tiene, ya saben, cierto deseo no moral hacia el papá de Bambi. Ay, Entonces, Dios. entonces, con la llegada de la animación y los cómics ya en la primera mitad del siglo XX, pues los animales antropomórficos se convirtieron en un fenómeno popular, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial y con la rebelión en la granja de George Orwell, que es la primera novela de animales antropomórficos que es universalmente reconocida como una obra, pues, puramente para adultos. Las demás eran en su mayoría para niños. Ya después sí se retoma esta tradición de que sean destinadas para como entretenimiento infantil y mientras que los niños crecieron con animales divertidos, en algunos casos pues los autores mantuvieron el interés de usar animales para historias de adultos. El ejemplo más notable es de un tal C.S. Lewis, que era amigo de Tolkien y autor de las Crónicas de Narnia que él tenía una fascinación declarada por los animales antropomórficos. No sé si lo sabían, pero él decía que su No. fascinación ¿No? Pues ahí están, mira, Lewis, que era Luis, no sé cuál es la pronunciación, que era amigo de Tolkien y creó las Crónicas de Narnia. Él declaró que su fascinación por los animales antropomórficos venía de la influencia de las revistas de esta mujer que ya mencionamos, Beatrix Potter. Entonces, hay furros célebres, por si no lo sabían. Y ya entre los 60 y 70 pues ya comienzan a aparecer historias más controvertidas, como historias con animales de fantasía, y el cine y la cultura en general permitía más la experimentación. Se venía saliendo de una época en la que las libertades artísticas no eran tantas, pero ahora de repente aparecieron obras como el anime
Kimba, que supongo que Simba es una referencia, el anime Kimba de White Lion, que protagonizado por un león blanco, el planeta de los simios, y la historia, y una de las que el planeta de los simios sigue vigente en la actualidad, y Fritz el gato, que es una tira cómica de Robert Crumb, que tuvo su adaptación al cine, pero fue tan mala que Robert Crumb decidió matar al personaje después de la adaptación. Entonces, después de esto, hubo una falta de animales divertidos, fuera de cosas como las que hacía Disney. Y este vacío lo llenó nada más y nada menos que, Daniel, presta atención, una APA. Pero no la APA, no la APA que nosotros conocemos, no la Asociación Americana de Psiquiatría, sino una asociación de prensa amateur, y que se llamaba Booty, con V, y que tenía, pues, que se fue fundada en 1976. O sea, los primeros dibujantes furros se reunieron en el 76. Ya desde entonces se congregaron bajo este sello para explorar todo este potencial artístico de animales en situaciones adultas. Bueno, es que antes de ellos también tenemos el trabajo del animador y director de Tex Avery, que en los Oh, 20 no. 30 años este, fue precursor de la, del modelaje de animales antropomórficos y más que nada en sexualizarlos, porque en muchos de sus dibujos los personajes, a veces humanos, a veces entre los mismos animales, estaban como involucrados en situaciones muy adultas que no pasaban a más, porque por entonces estaba vigente el código de censura Hayes, que impedía que se llevaran a cabo situaciones muy subidas de tono, y él siempre se mantenía como que en el margen, pero no dejaban de ser dibujos donde se sexualizaba mucho mucho de estos dibujos. Y que de hecho su trabajo previo de los 20 llegó hasta los 40 y se ve bastante, los dibujos de la Warner se ven bastante influenciados por su trabajo. Creo que él es el creador de Bugs Bunny y el Pato Lucas. Y las películas de Disney también toman como referencia el trabajo de él. Como bien menciona Mike, o sea, hay toda una tradición de artistas, y es algo que tú vas a observar más adelante, Daniel, de que, o sea, hay estadísticas de que para ellos la mayoría son dibujantes, son gente muy conectada al mundo del arte y del dibujo, de la animación, y como menciona Mike, de los videojuegos. Entonces, como en pocas palabras podríamos decir que se trata de gente geek, de gente nerd. Desde el año 85 comienzan a organizarse fiestas con temática furry, especialmente en Estados Unidos, ¿no? O sea, todo esto, si te das cuenta, es historia de Estados Unidos, que es donde surge todo o sea, furry es una palabra en inglés que significa peludo. O sea, se usaba antes para referirse a animales peludos, y ya después pasó a usarse como la conocemos ahora. Entonces, las primeras fiestas con temática furry se llevaron a cabo dentro de la San Diego Comic Con. No sé si la conozcas, que es este festival donde seguido van actores, por ejemplo, los actores de las películas del momento, donde se reúne toda esta gente que le da forma al mundo geek de la cultura pop. Entonces, estas fiestas crecieron tanto hacia 1988, incluso las suites dobles eran demasiado pequeñas para reunir a los asistentes, lo que llevó a la formación de las primeras ya convenciones furry propiamente dichas. Y la primera de estas fue la Conference, la que es como conferencia con furry mezclado, así que para traducirlo al español le vamos a decir la confurrencia. Entonces, la Confurrencia Cero se llevó a cabo en Costa Mesa, California, en el 89, y contó con un total de 65 asistentes que no se daban cuenta de que estaban empezando lo que se volvería todo un movimiento masivo en la actualidad. Y esta conferencia duró hasta abril de 2003, siguió siendo el principal lugar de reunión internacional para todos los fanáticos del furry. Sin embargo, pues la conferencia
en lo que Mike todavía regresa al mundo de los vivos. Resulta que ha perdido su lugar como la reunión la principal reunión, porque hubo una controversia en la Concurrencia 8, que fue un cisma, ¿no? Que ya se veía, así como la Iglesia Católica, y ya se había estado gestando durante años, pues alcanzó un punto de ebullición después de la octava reunión, que rápidamente se hizo famoso por una variedad de incidentes sexuales. Se dice, o sea, estos son los testimonios de la gente que estuvo ahí, que era una fiesta salvaje y que las cosas se salían de control. Se ocurrieron rumores, mucha atención de las cosas que se dice que sucedían ahí, que creo que Mike más adelante, si regresa, si sobrevive, va a poder comentarnos. Y es que ocurrieron rumores sobre sucesos extraños entre los invitados. Esto iba desde informes de que en los ascensores se encontró una sustancia blanca, invitados corriendo con ropa reveladora, hay una persona usando vasos, para hacer movimientos lascivos y fiestas salvajes que ocurrían en las habitaciones, en las que sucedían cosas cada vez más impensables, según los testimonios, e incluso se tuvo lugar una subasta de esclavos en vivo, por si fuera poco. Y claro, esta subasta de esclavos luego se le llamó subasta de mascotas. Hay más controversias recientes que han involucrado a los furros y que creo que tienen que ver mucho con el estigma social que existe a su alrededor. Que el primero, que son recientes, o sea, estos de los últimos 2 años, son noticias de los últimos años, y justo se dan en Estados Unidos, que es donde los furries tienen pues mayor expresión. Fíjate, algo que me parece muy marcado es precisamente la cuestión de humanoide. O sea, a pesar de ser un furry, a pesar de ser algo peludo, un animal o incluso no necesariamente peludo, puede ser con plumas o cualquier otro tipo de parentesco con los animales, pero ciertamente parece que aquello que se repite es la cuestión humanoide, o sea, es parecido a una persona. Algo que pensaba un poco precisamente desde el psicoanálisis es la cuestión de la identificación. Muchas veces los fetiches son generados por una imposibilidad de seguir desarrollándose sexualmente. Y como tú comentabas hace rato, que incluso Michel Foucault decía, hay que cuestionarnos lo que nosotros asumimos que es el sexo. Y no hay que confundirnos, ya pensándolo un poco más de psicoanálisis, no hay que confundir genitalidad con sexo o sexualidad precisamente. El desarrollo sexual desde el psicoanálisis va precisamente un poco más a la evolución de la forma que tenemos nosotros de buscar y hallar, en el mejor de los casos, el placer. El placer, por ejemplo, que recibe un bebé cuando es amamantado por su madre, o por otra parte, cuando el bebé jugando avienta la comida, eso le genera un placer. Y cuando, al menos pensándolo, vuelvo a decirlo desde el psicoanálisis, cuando un poco de ese desarrollo es complicado, es imposible para la persona a lo largo de su historia, puede llevarlo a recurrir precisamente a las perversiones. Fetiches como los pies, el sudor, el masoquismo, el sadismo, el voyerismo, por ejemplo, y ahí también entran estos fetiches como los furries, entran en esta cuestión de no pude hacerlo de otra forma. ¿Y qué mejor forma de encontrar el placer que precisamente con algo parecido a una persona, no necesariamente hablando de una persona? Y esta máscara de lo que es el furry, aunque como comentaba el compañero Mike, no necesariamente haya disfraces de por medio, existe una máscara de yo soy un furry. Y como él decía también,
estas personas no se tratan o no se hablan desde sus nombres, sino desde sus nombres de furry. Ese Justo, detalle en particular se me hace muy revelador, el que no se, ni siquiera, él mencionaba que ni siquiera conocen su nombre de nacimiento. Habría que ver cuál es el nombre real, exactamente. cuál es tu nombre real como persona, si el que está en tu acta de nacimiento o con el que te identificas, en este caso el nombre furry. Justamente entra eso también muy interesante, que nuestros nombres personales, como lo llamamos, es lo más impersonal que tenemos, ya que te lo puso alguien más. Fue escogido por tu papá, por tu mamá, por un amigo de tus papás, algún familiar, pero es puesto por otra persona y por su propia historia. Y eso también nos marca. Y justo el furry también podría ser, como tú comentas, la búsqueda de escapar a ese nombre que está en tu acta de nacimiento, como tú dices, a la historia de esa persona. Y ahora eres, no lo sé, cual sea tu nombre de furry. Y justamente eso también permite escaparte de las prohibiciones que esa acta de nacimiento de ese nombre que la sociedad dice no a muchas cosas. Por ejemplo, que se llame Juanito. Juanito sabe que la sociedad dice que no hay que tocar sus genitales en público y mucho menos tocarlos de otra persona. Y eso también es otra apertura que ofrece los furries. Como comentaba el compañero, esta genitalidad, esta sexualidad perversa, disparatada o salvaje, como tú decías, también va muchas veces de la máscara y de lo que el ser furry les permite ser. Ya deja de ser Juanito como en el acta de nacimiento y ahora es un furry. ¿Qué representa el furry? Sobre todo, ¿qué es lo que le permite ser furry? En este caso, le permite todas las formas de placer que de otra forma no hallaría. De una u otra forma no hallaría. Creo que es lo que se me viene ocurriendo como hasta este momento. Un poco pensando en esta cuestión humanoide de los furros. Eso, justo eso que mencionas, hay un artículo de Psychology Today del doctor Hal Herzog, en el que, o sea, doctor no de que es médico, sino de PhD, de que tiene un doctorado, donde él explica, ¿no? Cosas que podemos aprender de los furries sobre nuestra propia psicología, ¿no? Y menciona tres puntos que se me hacen muy interesantes que creo que pueden entrar a colación de lo que mencionas. El primero es que él menciona que son un ejemplo de caso excelente del principio de inclusión moral y que dicho de manera sencilla, se incluye algo, cuando se incluye algo dentro del dominio moral de la persona, está sujeto a sus principios morales. Y eso es algo que corroboraron otros estudios, de que los furries tienen mayor tendencia a pertenecer a asociaciones para la protección de los animales o estar en contra de la investigación en animales. También de que, si bien se ha demostrado que la antropomorfización de animales humanos aumenta la identificación con ellos y pues por extensión la preocupación por su bienestar, pues pocas investigaciones han probado directamente si esta se asocia pues con una preocupación, ¿no? Hay un artículo del año 2018 en el que justamente habla de eso, o sea, la gran mayoría de los furries generan lo que se conoce como una fursona, ¿no? Que es un avatar con temática de furry, que es lo que nos platicaba Mike. Y pues la mayoría de las investigaciones pues han mostrado que la mayoría crean estas fursonas que representan versiones idealizadas de sí mismos y que conservan rasgos similares. Y muchos, esto creo que te puede interesar, es que muchos furries reportan que con el pasar del tiempo, su propio autoconcepto tiende a irse volviendo más similar al de su fursona. Y la hipótesis que tienen los investigadores es que esto puede deberse al hecho de que con el tiempo, pues los demás empiezan a interactuar con ese yo idealizado, validándolo y pues ayudándoles a internalizarlo como parte de sí mismos.
como este acto de llamarte no por el nombre de tu acta, sino de que desde ese momento tú estás reafirmando que lo que llaman en este artículo, esta representación, esta versión idealizada de ti mismo, es hasta cierto punto real, o sea, no es una ficción. Pensando un poco con esto que dices, también podríamos asociarlo justamente con otra cosa que comentabas al principio, con la transexualidad, que va justamente de eso, de que no solo este nombre no es mío, sino que este cuerpo tampoco lo es. Esta fue la primera parte de este podcast. Esperamos que te haya gustado. En la siguiente parte hablaremos del pánico furry en Estados Unidos y su relación con la homofobia y las creencias personales. Muchas gracias.